Pero bueno, para todos quienes no nos conocen, mi nombre es Miguel Caballero, quienes nos acompaña Fabián Torres, y nosotros nos dedicamos a todo este componente de Power BI, Excel, métricas, utilizando las tecnologías de Microsoft, y más que todos nos enfocamos en lo que tiene que ver con Power BI y Excel. De hecho, de esta parte online, gracias a la divulgación mediante Internet, se destacan nuestros libros, que algunos los han escuchado, otras personas no, pero por ejemplo, el año pasado creamos lo que fue el ADN de Power Query, un libro enfocado a la limpieza de datos. Y para aquellas personas que ya lo tienen, les tenemos noticias de que, bueno, ya hay por ahí una distribución, solo que estamos terminando de finalizar unos detallitos externos para hacerles llegar esa nueva notificación. Por otro lado, también les comentamos que por allá en el 2018 creamos un libro que se llama Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI, enfocado a conocer un poquito de los distintos componentes de Power BI Desktop, que tiene que ver con limpieza de datos, análisis y la parte de visualización. En el 2016 estábamos con Power Pivot directamente en Excel, obviamente, pero ya jugábamos bastante con el lenguaje DAX en aquella época. Y en el 2005 fue esa parte inicial de cara a los libros con este que tiene que ver con tablas dinámicas, una serie de trucos no convencionales y los recopilamos allí en ese libro. Y de manera paralela hemos creado videocursos. Por un lado, creamos el laboratorio de datos con Power Query, también creamos un videocurso, perdón, de tablas dinámicas y el videocurso cuadros de mando con Power BI. Y nuestra gran obra que ha ido evolucionando a lo largo de los años, bueno, que hemos ido culminando a lo largo de los años, es el Máster en DAX y Power Pivot. Bueno, el DAX es tema de lo que estamos haciendo a lo largo de esta semana. Comentarles brevemente que tenemos un proyecto para un nuevo libro este año que es Power BI para reportes e informes. Estamos tratando de mantenernos un poquito silenciosos en cuanto a qué va a pasar allí, pero bueno, para que se hagan una idea. Y por otra parte, cuadros de mando con Power BI va a tener una segunda edición. Pero también nosotros damos los que son consultorías y formaciones empresariales, obviamente con un componente más fuerte acá en Colombia, y hemos formado empresas como Auteco, Banco de la República, Ferticolombia, Thomas Gregg Anson, y bueno, entre otras empresas acá a nivel nacional. Muy importante esta parte, muy importante, porque son nuestros proyectos y nuestros recursos y que, bueno, les encomendamos encarecidamente que les den una oportunidad. Por ejemplo, lo que es nuestra página web www.excelfreeblog.com. Allí van a encontrar nuestro contenido escrito, el contenido audiovisual pues apoyado en YouTube, sobre Power BI, lenguaje DAX, Excel, etcétera, etcétera. Es más, yo les muestro, ustedes simplemente www.excelfreeblog.com y van a encontrar nuestra página. Aquí, como les digo, nosotros compartimos contenido escrito constantemente, también en video, pero por ejemplo, Fabián el día de hoy nos va a compartir sobre la función filter, sobre cómo crear métricas de conteo, y pueden reforzar todo eso con nuestro más reciente artículo que es un tratado sobre la función filtro. Ustedes van a encontrar acá su descripción completa, van a encontrar ejemplos, incluso pues van a encontrar algunas expresiones donde van a poder complementar. De hecho, les queda de lujo para complementar toda esa parte que nos va a estar compartiendo Fabián el día de hoy en cuanto a las métricas de conteo. Y así van a encontrar contenido. Por ejemplo, bueno, esos son otros artículos, pero en marzo escribimos prácticamente un mini libro online que tiene que ver con el contexto de filtro. Eso lo vamos a hablar. Fabián el día de hoy va a empezar a hablar de este concepto tan importante que es una pieza fundamental para entender el lenguaje DAX. Y aquí van a poder profundizar muchísimo. Prácticamente esto es un mini libro online donde van a poder como les digo, complementar todo. Entonces, por eso nos detenemos un momentico aquí porque estos recursos de verdad les van a ayudar a complementar bastante. Y no solo en la página web, sino que también ustedes ponen en YouTube Excel Freeblog y van a encontrar nuestro canal de YouTube. Aquí ustedes entran y van a encontrar nuestros últimos seminarios, nuestros últimos videos. Por ejemplo, el anterior a este fue análisis de texto. Para hacer análisis de opiniones, asociación de frases claves, lo encuentran aquí, van a encontrar el material. La función summarize. Fabiana ayer nos habló de esta función. Bueno, ¿quieren conocer todos sus secretos? Aquí está. Entonces, esa es la recomendación
que les tenemos en cuanto a ese recurso. Por eso siempre hacemos tanto hincapié porque nos esforzamos de corazón en cuanto a esta parte. Por otro lado, comentarles a las personas aquí en Colombia, cualquier consultoría, cualquier formación, capacitación para tu empresa, estamos a su disposición. Nosotros trabajamos bajo la razón social Escuela de Inteligencia de Negocios y bueno. Por otra parte, y esto es muy importante porque tiene que ver con DAX, lo que estamos haciendo a lo largo de esta semana, y tiene que ver con las cartas DAX. ¿Y qué es eso? Eso es un proyecto que tenemos para documentar todo ese universo de las funciones del lenguaje DAX que tenemos mediante un paquete de contenido. ¿Cómo así un paquete de contenido? Pues está compuesto de dos elementos importantes. Por un lado, va a ser una carta para representar esa función mediante un personaje y así luego empezar a jugar para resolver escenarios. Pero además, cada una de estas cartas va a venir acompañado de una ficha técnica, que como su nombre lo indica, ya es la descripción técnica en sí, sintaxis, ejemplos, etcétera, etcétera. De hecho, yo me les escapo un momento también porque esto es importante. Y si ustedes se van nuevamente a nuestra página, recuerden, www.extrafreelog.com, en la parte superior derecha van a encontrar lo que es esta pequeña cajita que dice cartas y fichas técnicas DAX. De momento los tenemos en una carpeta organizada en Dropbox, pero pues a medida que avancemos vamos a crear la página oficial. Pero de momento ustedes se van aquí, van a encontrar todas estas funciones que hemos documentado hasta el momento y tomemos un ejemplo. Si se van a la función all, encuentran esos dos componentes. Por un lado, lo que es la carta, ese personaje, como ustedes pueden ver, una descripción que va a tener un rol en ese juego. Pero ¿cómo utilizo yo entonces esa carta? Va a ser mediante el conocimiento de esta función, obviamente, y van a tener de apoyo lo que es la ficha técnica. La ficha técnica es prácticamente un mini libro. Por ejemplo, esta ficha técnica tiene 6 páginas y ustedes van a encontrar aquí su descripción, compatibilidad, ejemplos, advertencias primordiales, descripción de sintaxis, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, la función, tomemos una por acá cualquiera, la función maxx, lo mismo, encuentran su personaje, lo encuentran aquí, su descripción, y van a encontrar también su ficha técnica, que en este caso son otras 6 paginitas con toda esa parte que les comentaba de, venga, les hago un poquito de zoom, de su sintaxis, de en cuáles versiones los puedo utilizar, si en Excel, si en Power BI, en Análisis Services, descripción, ejemplo, advertencias importantes, bueno, de todo hay un poquito aquí. Y por eso también nos demoramos un poco en su desarrollo. Como ustedes pueden ver, estas fichas técnicas y las cartas DAX tienen su trabajito, ¿no? Por ejemplo, la de cálculo, que es la más extensa hasta la fecha, son 19 páginas donde ustedes encuentran de todo. Y tratamos de hacerlo muy visual, muy con colores, para que, bueno, sea mucho más ameno. Entonces, súper recomendadísimo. Me tomo este tiempo para esas recomendaciones porque es material que ustedes tienen a su disposición completamente, bueno, sin ningún compromiso, completamente gratuito para que ustedes lo tengan allí. Entonces ya saben, son las cartas DAX, pueden ir accediendo de momento cómo va el proyecto directamente en nuestra página. Y por otra parte, como les comenté ayer y para las personas que no sabían de esto, estamos trabajando en otro cuarto gran pilar en nuestras distintas iniciativas y esta tiene que ver con Power Query, con la parte de limpieza de datos. ¿Cómo así? Estamos creando un lugar, en este caso, pues va a vivir dentro de la propia página excelfreeblog.com, donde vamos a tener estas recetas tipo copy-paste para soluciones de limpieza de datos comunes, para soluciones de formatos de tablas de manera ágil, pues sin necesidad de entrar a hacer todos los pasos en Power Query o tener un conocimiento avanzado. De hecho, yo me tomo el atrevimiento aquí de mostrarles un ejemplo. Esto todavía no lo hemos hecho oficial para todo el público, pero, por ejemplo, aquí en ese lugar especial van a poder descargar, por ejemplo, esta función. Esto obviamente va a estar creado, lo que les digo son recetas copy-paste. Ustedes se la van a copiar, simplemente se van a su Power Query. Obviamente esto va a tener su explicación un poco más detallada y, por ejemplo, esa función
se dedica a hacer toda la parte de limpieza inicial, es decir, quitar filas en blanco, columnas en blanco, totales y subtotales. ¿Qué hacen? Cogen ese código, esto les trae esta función, simplemente la aplican y automáticamente pues van a tener la solución a lo que es esa limpieza inicial. Ese es el objetivo de este repositorio que pues muy pronto estaremos pues lanzándolo, que va a vivir dentro de expertflow.com. Semana de DAX, ya arrancamos rápidamente. Ayer, ¿qué hicimos? La primera introducción, hablamos de columnas calculadas, hablamos de tablas calculadas. El día de hoy vamos a hablar de medidas, vamos a hablar de métricas de conteo. El día de mañana vamos a hablar métricas de agregación utilizando funciones como SUMX, concatenar X y para participaciones, funciones como all y all except. El día número 4, si quieres algo más pesadito, pues vamos a hablar de cómo emular cálculos tipo Excel, llamando a las celdas siguientes, esta es la anterior, utilizando funciones como earlier y earliest, y bueno, cómo al final vamos a llegar a unas conclusiones muy importantes gracias a las variables. Y el día número 5, el viernes, propagación del contexto de filtro y el contexto de fila. Hoy, día número 2, medidas, métricas de conteo, entendimiento del mecanismo de iteración interno claro y la función filter. Antes de dejarlo con Fabián para que se pongan manos a la obra, recordarles que lo que va a ser todo el material ustedes lo tienen en un repositorio en GitHub. Y finalmente, también creamos un enlace de Dropbox porque, bueno, vimos que algunas personas con GitHub tuvieron algunas dificultades. En Dropbox también tenemos un enlace, solo que este es un poquito más difícil de compartir. Ahorita también se los dejo por allí para que tengan acceso a todo el material. No doy más vueltas, los dejo con Fabián directamente para que entren en materia porque nos espera buen camino por recorrer. Muy bien, importante. Recuerden que acá no nos debemos fijar tanto en ese resultado que nos va a dar, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en entender cómo es que el motor DAX funciona para arrojarnos los cálculos, ¿sí? Recuerden que esa es la clave para entender el lenguaje DAX, no es solo ver la función que tenemos que darle de parámetros de entrada y su resultado, no. Debemos tener claro cómo interactúan con los distintos contextos. Este fue nuestro modelito que trabajamos ayer. Muy bien. Creamos nuestra tabla de calendario, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Miren el siguiente escenario en que ya es obligatorio, ¿sí? Ya es una necesidad crear la medida como tal. Ayer dijimos que había una columna calculada que nosotros debíamos crear y esa columna calculada se llamaba porcentaje de ganancia, ¿cierto? Entonces, vamos a crearla. Muy bien, vamos a ir a la tabla pedidos y yo quiero crear en este momento, ¿cierto? Una columna que me arroje el porcentaje de ganancia. Entonces, ¿cuál va a ser mi porcentaje de ganancia? Eso es la utilidad dividido los ingresos. Fíjense en ustedes que ayer alcanzamos a crear la columna costo total, ¿sí? Miren, que es la suma de las 3 columnas nativas que contienen los costos, ¿cierto? Y adicional a ello, creamos la utilidad, que simplemente es la resta de ingresos menos los costos totales. No se dejen asustar por los valores, ¿sí? Nuestra empresa es muy rentable. Miren que los ingresos son $200 por cada producto, digo, por toda la venta, y los costos de esa venta fueron estos que tenemos aquí. Si de pronto les surge la duda, bueno, es que esos costos son solo de una unidad, y de pronto abajo ustedes encuentran que tenemos 2 o 3 unidades, igual vamos a asumir de entrada y para no complicarnos la vida, que estos costos, ¿cierto?, están asociados a las unidades que tenemos allí. No nos vamos a preocupar por esto. Aquí vamos a tener el costo total de cada transacción. Miren, la columna la recordamos rápidamente y para que ustedes la revisen, costo total, miren que es la suma de estos 3 costos y la utilidad es la resta de ingresos menos costos total, que es la columna que creamos. Practicamos distintas columnas calculadas, ¿cierto? Que nos podrían ayudar a analizar la información que tenemos acá.
Pero ojo, recordemos, sí, que todas ellas las creamos para entender ese mecanismo de que iteraba fila a fila. Bueno, yo no les voy a mencionar ya ese paso a paso de primero define el contexto de fila y luego se ejecuta la expresión DAX, porque eso ya lo debemos saber. Bueno, incluso si por cosas de la vida ustedes quieren repasar ese mecanismo del motor DAX, ahorita les vamos a dejar una lista de reproducción que también hablamos de ese tema. Vamos a crear el porcentaje de ganancia. Entonces, ¿cómo sería? Yo me voy acá a inicio, ¿cierto? Nueva columna. Porcentaje de ganancia. Miren que yo acá le pongo porcentaje de ganancia. Col, que hace referencia a columna. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar la columna utilidad y se la vamos a dividir a los ingresos. Entonces, pedidos, ¿sí? Miren que siempre es muy buena práctica. Ustedes van a ver que uno puede llamar directamente a las columnas sin poner el nombre de la tabla, pero no lo hagan. Es mejor acostumbrarnos a poner nombre de la tabla y la columna. Entonces, pedidos, utilidad. Slash o el signo de división y pedidos, ingresos. Yo le voy a dar enter, ¿cierto? Y nos vamos a ir hasta el final. Miren la columna. Yo para cambiar el formato me voy a ir a herramientas de columna y vamos a ponerlo en porcentaje. Y pregunta para ustedes, o bueno, más que una pregunta, reflexionen allí un momento. ¿Esa columna está bien o no? Claro, estas columnas, miren que para cada una de estas celditas nos está dando bien el valor y recuerden el proceso que ocurría. Primero, yo voy a analizar, digamos, esta celdita, ¿cierto? Entonces, primero se define el contexto de fila, que sería toda esta tercera fila, y luego se ejecuta la expresión, que ¿cuál es? Pedidos utilidad. Entonces, miren que el valor para esta tercera fila sería 206.31, ese valor dividido los ingresos, que son 222.03. Entonces, en ese caso, ese es el porcentaje que nos arroja. Está muy cerca a 100 porque nuestra empresa es muy rentable, ¿sí? Entonces, por eso los numeritos nos dan así de cercanos a número 1. Tendríamos problemas si pasáramos este valorcito, ¿no? Estuviéramos por encima del 1 o del 100%. Ahora les voy a hacer otra pregunta para que reflexionen. ¿Este es el porcentaje de ganancia de cada transacción o del total? No, en efecto, este porcentaje de ganancia hace referencia a cada transacción. Pero recuerden que para nosotros no va a ser tan útil ver el porcentaje de ganancia para cada transacción. Si yo quiero hacer un análisis más robusto y, digamos, ver el porcentaje de ganancia en cada uno de los países, ¿sí? Disculpen. El porcentaje de ganancia en cada uno de los países. Ahí ya va a cambiar la historia, ¿cierto? Miren que acá tengo un Paraguay y otro Paraguay. Bueno, esas son las transacciones. Miren lo que yo pensaría a primera vista para crear ese porcentaje de ganancia para cada uno de los países, ¿sí? Yo me voy a ir a la vista de informe, ¿cierto? Yo voy a cerrar por acá esta matriz, la vamos a disminuir. Miren que como uno crea las visualizaciones, nos vamos a inicio, visualizaciones. Traten de estar pendientes de nuestras distintas redes porque pronto les tendremos una sorpresita enfocada en solo visualizaciones. Bueno, volviendo a lo que nos compete, yo le voy a dar clic acá en matriz, ¿cierto? Vamos a arrastrar el campo país, ojo en la tabla que estamos ubicados, solo estamos trabajando con pedidos, y vamos a arrastrar el porcentaje de ganancia, esa nueva columna que yo he creado, mírenla acá. Columna calculada, ¿sí ven ese icono? Entonces la vamos a arrastrar al área de valores. Vean el valor que nos está dando. Reflexionen sobre ese resultado. ¿Eso está bien o está mal? Y sobre todo, háganse la pregunta, ¿qué es lo que está pasando allí? Miren que yo creé una matriz, ¿cierto? Añadí el campo país al área de filas y en valores llevé la columna calculada porcentaje de ganancia. Si de pronto no han trabajado en Power BI,
Las matrices, imagínense ustedes que es la tabla dinámica, es el objeto tabla dinámica en Power BI, solo que acá se llama matriz. Entonces, reflexionen sobre estos valores un poco, qué está pasando, ¿sí? Y otra cosa adicional, miren que hasta ayer veníamos creando los cálculos acá como columnas calculadas, pero el día de hoy ya cambiamos la dinámica y hemos arrastrado una columna al área de valores en la vista de informe, que es donde creamos nuestros reportes, ¿verdad? Vamos, miren la importancia de entender por qué nos está dando esos valorcitos. Resulta, ¿cierto? No perdamos de vista que estos acá son, cada una de estas transacciones es un valor muy pequeñito. Entonces, al nosotros llevar esa columna al área de valores, lo que está haciendo es que para cada uno de los países está sumando cada una de esas transacciones. ¿Sí? Entonces, digamos, para Paraguay cogió cada uno de esos porcentajes chiquitos y los está sumando, ¿sí? Entonces, esta cifra está completamente mal porque está sumando pequeños porcentajes y eso no es lo que queremos. ¿Cuál sería la operación en palabras que nosotros quisiéramos hacer en este punto? ¿Cómo yo hago para sacar el porcentaje de ganancia para cada uno de los países? Piénsenlo allí 15 segunditos. ¿Cómo debería hacer eso yo? Pues bien, para eso es que vienen al rescate las medidas, ¿cierto? Entonces, antes de ver las medidas, entendamos qué es lo que está pasando acá y por qué se están sumando esos valorcitos. Y para ello nos vamos a apoyar en nuestras infografías animadas. Vean el escenario que nosotros tenemos acá. En la parte izquierda, ¿cierto? Tenemos esa matriz que yo creé en Power BI. Mírenla ustedes. Y adicional a ello, acá en otra sección de nuestra infografía animada van a encontrar la representación del modelo. Imagínense que acá están viendo una vista, ¿sí? Tienen acá una vista de nuestro modelo de datos enfocada únicamente en la tabla pedidos. Están viendo esta tablita y la estamos representando así. ¿Listo? Esa imagen es esta tablita. Bueno, obvio, nosotros la restringimos porque no nos caben las 26 filas, pero imaginen que esta es nuestra tabla pedidos. ¿Qué ocurre? Miren que tenemos país, SKU, ingresos, utilidad y la columna calculada denominada porcentaje de ganancia, ¿cierto? Miren que para cada fila ahí tenemos los porcentajes que creamos con esa columna calculada. Yo al arrastrarla al área de valores fue que nos dio esos numeritos gigantes. Y presten mucha atención al análisis que uno debe hacer para entender por qué me está dando un valor en el área de visualizaciones. Para entender el análisis y cómo funciona el motor DAX, siempre va a ser fundamental elegir una celda, ¿sí? En el área de valores para entender qué es lo que está ocurriendo. En este caso, vamos a fijarnos en el valor de Colombia, cómo está llegando a ese valor de porcentaje de ganancia. En este caso, nos vamos a fijar en el que tenemos acá, ¿listo? Yo voy a entender cómo está llegando a ese valor tan grande. Pues bien, miren la dinámica de nuestro motor DAX. Yo ya elegí la celda, obvio lo pueden hacer con la que ustedes quieran, Argentina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va a ocurrir? Primero, nosotros vamos a tener un campo allá en nuestro motor DAX, ¿cierto? Vean acá es un área que se llama el contexto de filtro, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a visualizar en una primera medida? Como esta cajita que ustedes están viendo. Eso es una cajita que ya vamos a entender para qué nos va a ayudar. Entonces, miren que ese contexto de filtro, ¿qué es lo que va a tener? Allí se van a guardar todos los filtros que me están modificando el cálculo que yo estoy analizando. Pregunta para ustedes, en este momento, ¿sí? En este estado, ¿cuál sería el único filtro que yo estoy viendo? O los filtros, ¿sí? Cuando yo menciono los filtros o digo los filtros, es lo que me rodea al cálculo, si lo quieren ver. Por ejemplo, en este caso solo tenemos el país agregado, pero yo también podría llevar algo a categoría de descuento y ahí cambiaría la historia, ¿listo? Entonces, volviendo a nuestras diapositivas, reflexionen por un segundo. En este momento, ¿cuál es el filtro? Pues bien, nuestro filtro, ¿cierto? En este momento solo va a ser
país igual a Colombia. Entonces, el filtro va a quedar allí guardado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir a continuación? Luego, ese filtro viene y se aplica acá en nuestro modelo de datos. ¿Sí? En las tablas que correspondan. En este caso, únicamente se va a aplicar el filtro en nuestra tabla pedido, ¿cierto? Porque allí fue el, el campo que tomé para crear la matriz. Entonces, miren, primero se ha definido ese filtro, luego viene y se aplica en nuestra tablita, ¿cierto? Dejando únicamente visible lo que corresponde a Colombia. Y una vez el modelo está restringido, ¿qué va a ocurrir? El motor DAX, en este caso, miren que nosotros no creamos ninguna medida, sino que arrastramos una columna calculada, va a tomar por defecto la suma, ¿sí? Él nos va a crear el siguiente cálculo por defecto, la suma de esa columna. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como solo estamos viendo lo que es de Colombia, pues va a empezar a sumar, miren, cada uno de esos valorcitos. Y eso es lo que nos hace que se infle el valor acá al final en nuestro Power BI. ¿Sí lo están viendo? Ese es el proceso interno para que se calcule un valor allí en el informe de Power BI. Estas tres etapas, ¿cierto? Primero, identificamos los filtros, luego viene y se aplica en el modelo y después se va a ejecutar este cálculo. Pero ya lo vamos a aterrizar un poquito más. Entonces, ese va a ser el proceso que va a ocurrir. Pregunta para que ustedes reflexionen. Si yo ahora no me paro acá en la celda de Colombia, sino que vamos a elegir Argentina por alguna razón, ¿cuáles serían los filtros en ese caso? ¿Sí? Reflexionen un segundito allí con ese concepto. ¿Cómo estaría compuesta esa caja si en lugar de tener Colombia tuviéramos Argentina? Pues bien, el filtro cambiaría, pero el proceso sería el mismo y por eso es que acá van a cambiar los valores. De acuerdo con el proceso de lo que ocurre allá internamente con el motor DAX, pues bien, eso es lo que nadie les va a contar de cómo es que funciona el lenguaje DAX, ¿sí? Simplemente, y ustedes van y buscan en internet, les dicen la definición de lo que hace una función, pero nunca se muestra lo que ocurre internamente con el motor DAX. Y casualmente, esa es la base para entenderlo todo. Bueno, entonces, bien, vamos a continuar con nuestras diapositivas y ahora sí, vamos a resolver ese problemita de cómo creo ese porcentaje de ganancia. Entonces, por favor, reflexionen allí ustedes. ¿Cómo puedo resolver este problema de que ahora sí, de alguna manera, yo arrastre una medida y acá se muestre bien el porcentaje de ganancia? Pues bien, veamos qué es lo que yo debería hacer para resolver ese problemita. Si lo ponemos en palabras, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer antes de hacer la división, ¿cierto? Entre la utilidad y los ingresos. Para cada una de las transacciones, ¿sí? Debería tener el consolidado. Y bueno, precisamente eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, ¿de qué manera? Nos vamos acá a la vista de informe, miren donde yo estoy parado. Pestaña Inicio, Grupo Cálculos y vamos a dar clic acá donde dice Nueva Medida. Esta va a ser nuestra medida, ¿cierto? Porcentaje de ganancia. ¿Cómo la vamos a resolver? Pues vamos a utilizar la función divide, mírenlo acá, que simplemente me va a dividir dos valores. ¿Cuál va a ser el numerador? Pues bien, va a ser la suma de la columna utilidad. Entonces, pedidos, ¿cierto? Va a ser sum, pedidos, utilidad. Cierro paréntesis, punto y coma, y ahora pongamos el denominador, que va a ser la suma de la columna ingresos. Mírenlo aquí. Y vamos a cerrar los paréntesis. Enter. Vamos a buscar la medida, que esa siempre queda en la primera tabla que tengamos, ¿cierto? Y la voy a llevar al área de valores.
y vean que esta medida sí nos está dando bien, pero ojo, yo la selecciono por acá, vamos a darle porcentaje, ¿cierto? Y vamos a aumentarle a 3 decimales para que ustedes vean que todos tienen distinto porcentaje de ganancia. Pero entonces, miren la pregunta que nos surge a nosotros. ¿Por qué la de la columna no da bien, ¿cierto? Y esta sí. ¿No les surge esa inquietud? Vamos a ver si ven que la respuesta siempre se va a reducir a qué es lo que ocurre con el motor DAX. Entonces, como les dije, vamos, para entender qué está ocurriendo, yo me voy a situar acá en esta celdita de Colombia y veamos qué es lo que ocurre allí internamente. Entonces, miren que acá, imaginemos que todavía no está el cálculo y entendamos qué va a ocurrir antes de con el motor DAX. Primero, seleccionamos nuestra celdita analizar, dijimos que es Colombia, ¿cierto? Acá este porcentaje que tenemos. Entonces, bien, ya hemos definido la celda y ahora sí entendamos los pasos de nuestro motor DAX. Primero va a identificar los filtros, que en este caso, ¿cierto? Miren que los filtros van a quedar allí guardaditos en nuestra cajita con texto de filtro. En este caso solo tenemos un filtro, que sería país igual a Colombia. Luego de que se identifican los filtros, se van a aplicar allí en nuestro modelo, ¿sí? Entonces miren que acá dice país Colombia, va y se aplica los filtros y solo van a quedar visibles las filas de mi tablita que corresponden a esa restricción, país igual a Colombia. Ahora bien, una vez el modelo se ha restringido, sí se va a ejecutar nuestra expresión DAX. Tengan mucho cuidado con confundir que acá se ha creado una tablita, no. Simplemente acá estamos representando la tabla ya filtrada en otro campo de nuestra diapositiva, ¿listo? Entonces, esa es la tabla que va a quedar visible para que trabaje el motor DAX. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ejecutar nuestra expresión. Entonces dijimos que es la división entre la suma de la utilidad y la suma de los ingresos. El motor DAX y las funciones, sí, en una primera medida ustedes van a recordar que esto opera de adentro hacia afuera. Entonces, primero nos va a hacer las sumas y luego las divisiones. ¿Pero de qué? De lo que corresponde a Colombia únicamente. Entonces, sum pedidos utilidad, miren que me va a sumar toda la columna utilidad, 154. ¿Sí? Para esta representación de nuestro modelo. Después vamos a sumar los ingresos. Mírenlo allí. Y ese valor queda allí guardado. Después va a aparecer la división entre esos dos valorcitos y ese precisamente es el porcentaje que ya nos va a retornar acá nuestra matriz. ¿Sí? Vean que ahí es una cosa lo que ocurre con las columnas calculadas, si se acuerdan lo del contexto de fila, y acá ya estamos viendo qué es eso del contexto de filtro y los distintos pasos que hace el motor DAX para que eso funcione. Entonces, vean que uno suele confundir las funciones de Excel porque acá tenemos un pedido de utilidad, pero nada que ver con ello. Si están viendo toda la magia que hay detrás para que eso funcione. Entonces, reflexionenlo allí un segundito y ya vamos a ver otro escenario, ¿listo? Vean este estado de la foto de lo que está ocurriendo con nuestro motor DAX. Reflexionen allí los 3 pasos, miren, identificar filtros, aplicar filtros y ejecutar expresión DAX. Guárdense en eso como un mantra, bueno, o si quieren se pueden hacer un tatuaje, porque eso es lo fundamental para entender, ¿listo? ¿Qué va a pasar cuando uno empieza a avanzar con el lenguaje DAX? Uno ve las funciones y a veces se le van a olvidar, ¿cierto? Que esto siempre está presente. Mírenlo si lo queremos ver acá en nuestro Power BI. Entonces, Colombia, ¿cierto? Primero identifica los filtros, ¿cierto? Entonces, país igual a Colombia. Viene y se aplica acá en nuestro modelo. Mírenlo acá, estamos simulando qué es lo que ocurre. Va a dejar la tabla filtrada únicamente para Colombia. Viene y suma la utilidad, ¿cierto? Guarda ese valor, suma los ingresos y luego los divide y el valor de esa operación es lo que me está retornando acá. Ese es el porcentaje.
¿Sí? Entonces ya están viendo la diferencia entre haber llevado la columna porcentaje de ganancia y haber creado la medida. Y adicional a ello, sobre todo, más que el ejemplo de porcentaje de ganancia, que se les queden los 3 pasos de cómo funciona el motor DAX. Entonces vean que ayer también utilizamos Zoom en una columna calculada y nos daba un valor extraño, pero ahora, bajo medidas, sí va a funcionar bien. Y eso es precisamente por ese detalle, cómo interactúan las funciones con los distintos contextos. Veamos una última variación de análisis para que vean que es cierto. Vamos a analizar ahora qué es lo que pasa con nuestro hermano país de Perú, ¿sí? Entonces, los pasos van a ser los mismos. Primero, identifica los filtros, ¿cierto? ¿Cuál va a ser los filtros en este caso? País igual a Perú, mírenlo allí. Y eso se va a aplicar en el modelo. Miren que ahora no me va a quedar ni lo de Colombia ni lo de Argentina, solo Perú. La tablita restringida nos va a quedar con unas columnas, con unas filas, perdón, nos va a quedar con unas filas visibles y ahí sí se va a ejecutar nuestra expresión DAX, que ustedes ya vieron que era lo que hacía. Entonces, primero suma la utilidad, luego suma los ingresos y después me los va a dividir. Y ese es el valor que me va a retornar acá en nuestro informe, ¿sí? Eso es todo lo que está pasando allí detrás de cámaras. Bueno, otra cosa para que ustedes no se vayan a perder si de pronto no lo animamos en las diapositivas. Vean que ahora yo voy a llevar categoría de descuento al área de columnas. Bueno, voy a hacer acá unos cambios para no perdernos. Voy a quitarlo de la columna. Y vean en este momento los distintos tipos de promociones. Entonces, pregunta para que reflexionen. Tienen 15 segundos para pensar. Si yo voy a analizar qué es lo que está ocurriendo en mi motor DAX y cómo he llegado a este cálculo, ¿cuáles serían los filtros en ese caso? Miren que ahí el contexto de filtro, nuestra cajita ya sería con país igual a Colombia, ¿cierto? Y categoría de descuento igual a Cyber Monday, ¿sí? Entonces, eso sería lo que ya ahora aparecería con el contexto de filtro. Tendríamos dos y ellos se aplicarían en nuestra tabla y tendrían que convivir entre sí. ¿De acuerdo? Eso mismo ocurre. Miren que si ahora yo llevo, por ejemplo, tipo de compra, acá donde dice país. Entonces, cuando yo me paro, por ejemplo, en esta celda, ¿cuál sería el contexto de filtro? Sí, el contexto de filtro es ese conjunto de filtros que tenemos y que nos restringen un cálculo. Bueno, entonces acá ese conjunto de filtros sería tipo de compra, devolución, país igual a Argentina y categoría de descuento Cyber Monday. Y así se compondría esa cajita, solo que no se lo hemos animado a ustedes. Bueno, como les digo, más que la operación que es muy sencilla, se les debe quedar es el proceso interno del motor DAX. Pero ¿qué ocurre? A veces podemos tener presentes el contexto, también podemos en medidas, podemos tener presentes contextos de fila, pero no nos vamos a enredar con eso hasta ahora. Bueno, entonces, bien, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto de las medidas. Son un tipo de cálculo destinado a determinarse en un subconjunto de una o más tablas. A eso hace la referencia de cuando se ha filtrado un cálculo, ¿sí? Una tabla, perdón, antes de que se ejecute la expresión DAX, como en el caso de Colombia y Perú que vimos anteriormente. Nuestras medidas son tan potentes porque además de permitirnos una flexibilidad bastante amplia, no consumen la memoria RAM, ¿sí? O sea, van a hacer que nuestro modelo no se haga lento. ¿Cuándo es que van a utilizar los recursos del computador? Cuando yo hago la siguiente operación. Miren que ahí no la estoy utilizando, únicamente cuando yo la arrastro al área de valores. Miren que acá está la nota, no se usa ni se gastan recursos y consume el CPU.
Miren la nota importante, trabaja comúnmente en un contexto de filtro. ¿Listo? Aunque esto no es exclusivo. Pero de entrada asumimos eso para no enredarnos. Bueno, porque cuando ustedes continúan su viaje con el lenguaje DAX, se van a dar cuenta que pueden haber una cantidad de contextos que nos pueden enredar los cálculos. ¿Listo? Entonces, pregunta, o bueno, más que una pregunta para que ustedes reflexionen allí, ¿cómo podría crear estas 4 medidas? ¿Sí? Las unidades totales, los costos totales, el promedio de ingresos y la mediana de ingresos. Mírenlo acá, ¿cierto? Ah, bueno, mientras lo meditan ustedes, si se han dado cuenta lo flexible que son nuestros cálculos DAX. Miren cómo nos fue discriminando la información de bien. Entonces, ese detalle me faltó mencionarles. Yo acá tengo la matriz, miren que cuando únicamente tenía los países me da bien, ¿cierto? Si yo añado categoría de descuento, también nos va a seguir dando bien. Y así sucesivamente ustedes pueden seguir y seguir añadiendo valores y eso se va a volver bastante dinámico, ¿listo? Pero ojo, la razón de ese comportamiento, recuerden que van a ser nuestros 3 pasos que hemos estudiado ahorita a conciencia. Bueno, eso ocurre, ese dinamismo se soporta en estos 3 pasos, ¿sí? En ese comportamiento del motor DAX. Una vez dicho esto, vean que yo voy a arrastrar acá, voy a quitar categoría de descuento y voy a añadir esas medidas que les mencioné. Entonces, miren lo fácil que va a ser. Modelado, nueva medida, ¿cierto? Unidades TOT. Le vamos a poner así, simplemente sum pedidos unidades. Y vamos a cerrar con paréntesis. Ahorita las vamos a arrastrar. Después solicitábamos, vengan y yo recuerdo por acá, los costos totales, ¿cierto? Vean acá un detalle. Yo podría ser perezoso y arrastrar los costos totales y acá sí me funcionaría el cálculo de arrastrar, el cálculo por defecto que nos crea el motor DAX, pero esa práctica la vamos a utilizar, la vamos a evitar. Siempre va a ser buena práctica, por sencillo que parezca la medida, crearla. Entonces, nueva medida, costos totales, y esto va a ser igual a sum pedidos, costo total. ¿Por qué razón? Yo, si después creo otras medidas y necesito el costo total, pues voy a llamar a la medida que he creado previamente. Promedio, modelado, nueva medida, y acá vamos a hacer lo siguiente. Promedio va a ser igual a average, que es promedio en inglés, ¿cierto? Pedidos, ingresos. Y eso nos va a arrojar cuánto fue el promedio de cada transacción en los ingresos de cada país. Si se dan cuenta que acá yo no le estoy diciendo que me tenga si es Argentina, si es Brasil. No, no, no. Eso va a cambiar dinámicamente, les reitero, por nuestros 3 pasos y cómo trabaja el motor DAX. Miguel y yo vamos a ser muy cansones mencionándoles esos 3 pasos porque créanme que ese es el secreto. Bueno, uno a veces se le olvida y ahí es donde empiezan los problemitas. Entonces, por último, ya creé acá el promedio, entonces la mediana va a ser la última medida que vamos a añadir. Median de los ingresos. Bien, vamos a llevar esas medidas. Costo total, promedio, unidades totales. ¿Y cuál fue la otra? Y la mediana.
Entonces vean el comportamiento dinámico que les reitero, es gracias a ese motor DAX que los cálculos van a cambiar dinámicamente acá en Power BI. Esa es la magia que uno cree que le dan los gráficos. Miren que yo filtro Argentina. Eso ocurre gracias al motorcito DAX. Entonces, bueno, miren que acá las unidades para Argentina, el porcentaje de ganancia, los costos totales, el promedio de ingreso y la mediana, solo para Argentina. De nuevo, vamos a llevar, por ejemplo, ¿cierto? Categoría de descuento a columnas y vean cómo los valores se mantienen bien y van a cambiar dinámicamente, ¿sí? De nuevo, la razón son los 3 pasos que hemos visto. Y como les digo, siempre si uno quiere ver si algo le está dando mal a uno, eso uno viene y hace el análisis con esos 3 pasos, ¿listo? Miren cómo va a cambiar la historia, ¿sí? Si yo acá, miren que voy a llevar SKU de la misma tabla y me va a dar bien, ¿cierto? Miren que ahí me está dando bien, pero ojo con el ID, con el SKU que es de pedidos. Pero ahora, si yo llevo, por ejemplo, el de producción, eso ya no va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué se los menciono ahora? Ahora, miren que eso está dando mal. Porque el viernes vamos a entender la razón de por qué eso no funciona, ¿listo? Entonces, quédense por favor hasta el viernes porque eso va a ser un detalle fundamental si queremos trabajar con múltiples tablas. Entonces, esa va a ser la nota. Por el momento yo dejo ese KU de mi misma tabla pedidos. Sí, miren que el de producción lo tomé de nuevo y ya no estaba funcionando. Muy bien, esas fueron las medidas. Y como les dije, es mejor crearlas por sencillas que parezcan, porque uno va a poder hacer lo siguiente: nueva medida, entonces prueba, y yo puedo llamar acá a, por ejemplo, costo total menos el promedio. Sé que no tiene ninguna utilidad, pero vean que ahí estoy llamando a mis medidas y podría utilizar esa prueba acá mismo. Bueno, eso ahí da un valor raro, pero vean que se puede hacer. ¿Por qué les mencionamos tanto que el secreto que el secreto de Power BI es manejar el lenguaje DAX y las consultas? Porque miren que una vez uno verifica que los datos están bien y las métricas, pues uno ya viene y se pone divertido esto. Uno puede empezar a crear los gráficos muy rápidamente. Control C, control B, ¿cierto? Acá vamos a cambiarlo, digamos, por este pie. Y uno puede seleccionar y todo va a cambiar dinámicamente por eso que hemos venido revisando, ¿listo? Pero bueno, hoy no nos vamos a enfocar tanto en los gráficos. Vamos a regresar a nuestras diapositivas y vean cómo va a empezar a jugar con las distintas funciones estos 3 pasos que hemos venido estudiando. Entonces ya se nos viene la primera aplicación de lo que hemos visto y son las métricas de conteo. Son unas métricas muy sencillas que ustedes pueden aplicar en su organización, ¿listo? Para crearlas nos vamos a apoyar en la función filter, ¿sí? ¿Qué hace la función filter? En palabras simples, filter nos va a retornar una tablita restringida de acuerdo con un criterio que yo le diga. Entonces, por ejemplo, que me retorne la tabla pedidos, ¿sí? Con los registros que únicamente sean de Colombia. O, por ejemplo, que me retorne únicamente la tabla pedidos de los productos CB01 o la que tuvo ingresos mayores a X valor. Pues bien, para eso vamos a utilizar filter. Miren cómo va a trabajar esta función. Yo me voy a ir acá a mi archivo de Power BI. Vamos a darle clic acá en donde dice inicio. Nueva tablita, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. Pedidos Colombia. Entonces, vamos a utilizar la función filter. Ojo, no filters con S, filter nomás. Tabla, vamos a trabajar con la tabla pedidos. ¿Y cuál va a ser nuestra restricción? Pues bien, pedidos, país igual a Colombia.
Miren lo que me va a arrojar esa expresión. Pedidos Colombia. Yo me voy a ir acá a mi tabla, bueno, a mi columna país mejor, y miren lo que está ocurriendo allí. Sobre todo, vean el cambio en las filas. Esta solo tiene 2.700 filas, mientras que pedidos, como tiene lo de los demás países, pues tiene 24.890. Ojo que tenemos 2.777 filas filtradas y eso ocurre porque acá habíamos dejado lo de Colombia. Bueno, vean que ese filtro no interfiere en nada con lo que tenemos en la tabla calculada. ¿Sí? De acuerdo con lo que hace Filter, miren que les voy a dejar acá la expresión, mírenla un segundo y entiendan que acá nos está mostrando únicamente Colombia. 10 segunditos, mírenla y ya vamos a pasar a las diapositivas. Muy bien, vamos a ir a nuestras diapositivas. Ya que ustedes vieron eso en Power BI, entendamos con nuestra infografía animada qué es lo que está ocurriendo. Vean que esta es nuestra tabla pedidos representada acá en nuestra infografía. ¿Qué va a hacer Filter? Primero, va a crear algo que se llama un contexto de fila programable. Si ven que en ningún momento yo le di crear nueva columna calculada, simplemente le di tabla calculada, pero Filter, por su funcionamiento interno, va a crear un contexto de fila. ¿Eso qué indica? Recordemos que acá yo estoy trabajando es con tablas calculadas, no hemos visto las medidas, por eso no tenemos los 3 pasos. Entonces, miren, Filter, crea el contexto de fila y luego me va a revisar la condición. En esta fotografía, en este momento, en este contexto de fila, analicen ustedes, reflexionen, ¿cuál sería el valor para pedidos país? En este momento de la iteración, ¿cuál sería el valor? Pues bien, recordemos que este contexto de fila nos va a restringir a únicamente esa fila en un momento dado. Entonces, va a ser Argentina. ¿Argentina igual a Colombia? No. Entonces, esa filita no la va a tener en cuenta, ¿sí? Para retornarnos esa tabla final. Viene la siguiente iteración. Miren que crea de nuevo ese contexto de fila programable y luego se ejecuta ese parámetro. Colombia igual a Colombia, verdadero, y así sucesivamente va a empezar a iterar por todas las filas de la tabla. En este caso, sí, eso pasó internamente por las 27.000, bueno, 24.000 en realidad, filas que tenemos en la tabla pedidos, ¿sí? Eso pasó allá rápidamente, esto que ustedes están viendo ocurrió. Entonces, una vez él ha dicho, bueno, ya sé cuáles quiero retornar, pues sí me va a mostrar esa tablita que cumple la condición. Eso fue lo que ocurrió allí detrás de cámaras para que me arroje ese pedidos Colombia. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Ya que sabemos qué es lo que está haciendo Filter internamente, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo hago yo, cierto? Para crear, vengan, nos vamos a una nueva página, ¿sí? Miren acá el escenario, por favor. Yo sé que de pronto no les he dicho la función, pero piensen en la lógica de qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero ver el número de transacciones para Argentina, o digamos el número de transacciones para Brasil. Cuando digo número de transacciones me refiero al número de filas de un país o el otro, ¿sí? Entonces, si yo quisiera ver acá el número de filas para Argentina o para Brasil, ¿qué sería lo que quisiera hacer? Si de pronto no conocen la función, piensen, bueno, yo quisiera que X función me realizara X acción, ¿sí? En efecto, ¿cuál va a ser la función que nos cuenta las filas? Pues bien, como su nombre lo indica, se va a llamar count rows, ¿listo?
Entonces vamos a hacerlo. Nueva medida, número, bueno, vengan, le pongo un signo más chévere, número de transacciones. Entonces llamamos a la función countRows, mírenlo acá, y dice, cuenta el número de filas de una tabla. ¿Qué tabla? Pedidos, ¿cierto? Miren que acá la voy a buscar. Y la voy a llevar al área de valores. Entonces, miren que acá me está contando bien esos daticos, ¿sí? Miren que tengo 2.848 filas para Argentina, para Brasil 2.763 y miren Colombia 2.777. Yo voy a ir a verificarlo acá con Filter. Pedidos Colombia, mírenlo, 2.777 filas. Vamos bien, ¿cierto? Entonces, pregunta, más que pregunta, una reflexión. ¿Por qué es que eso nos está dando bien? Ustedes ya lo deben saber. Escríbame allá por qué razón en el chat, esto sí, si me hacen el favor, por qué esto me va a dar bien. Sí, miren que yo estoy viendo Argentina, pero yo también lo puedo cambiar dinámicamente. Entonces, categoría de descuento y va a funcionar, ¿sí? Recuerden, la respuesta sencilla es por los 3 pasos que hemos visto. Entonces, primero identifica el contexto de filtro, luego se aplica y por último se ejecuta la expresión DAX. Y así para cada uno de los análisis que nosotros vamos a hacer. Respuesta, nuestros 3 pasos. ¿Listo? Muy bien, ese va a ser nuestro detalle. Miren que acá yo les mostré filter por una razón en particular. Dijimos que me creaba un contexto de fila programable. Pero entonces yo les hago la siguiente pregunta. Bueno, acá se me adelantaron las diapositivas, ¿cierto? ¿Con qué funciones yo podría crear mis métricas de conteo? Digamos que me cuente el número de filas, ¿sí? Para un producto en particular, digamos acá, que yo tenga Argentina, pero que me muestre únicamente lo que es para CB01. ¿Cómo lo podría hacer? Pues bien, nuestras funciones van a ser la combinación de countRows más filter. Y vamos a poner en práctica esto. Entonces, inicio, ¿sí? Miren que acá tenemos nueva medida. ¿Y cómo va a ser la esencia de nuestras métricas de conteo? Entonces, vamos a poner número de ventas para CB01. Entonces, miren lo que va a hacer. Primero yo digo, bueno, ¿qué función me cuenta filas de una tabla? Pues countRows. Y miren el detalle de countRows. Le podemos decir una tablita materializada o una expresión que retorne una tabla. Hasta el momento hemos visto ¿cuál? Filter. Entonces, filter. Miren que ahí ya pasamos a los argumentos de filter. Entonces, ¿cuál va a ser la tabla? Pedidos, ¿cierto? ¿Y cuál sería la restricción en este punto? Pedidos, SKU va a ser igual a CB01. Miren que cierro filter y vamos a cerrar countRows. Entonces, en lugar de decirle una tabla directa y materializada que tenemos acá, ¿sí? Lo que le vamos a decir es una tablita filtrada, pero no la estamos construyendo, ¿cierto? Entonces, luego la vamos a llevar a nuestra área de valores. Y vean el resultado que tenemos a continuación. El global fueron 2.848 transacciones para Argentina y acá 560 de esas son del producto CB01. Vean el dinamismo que le da estas métricas de conteo. Entonces, por ejemplo, vamos a llevar ahora categoría de descuento, ¿cierto?
Miren que en este momento ya también me va a funcionar lo que es CB01, ¿sí? Me va a tener en cuenta el país, la categoría de descuento y además el producto CB01. Pero ¿cuál es el detalle? Dos filtros los estamos dando acá por el contexto de filtro que nosotros hemos definido y el otro adicional sí viene dado por la transacción de venta CB01. Entonces, ¿por qué es tan sencillo y potente este tema de las métricas de conteo? Miren acá las posibilidades que yo puedo con solo estas dos funciones. Entonces yo no puedo solo CB01, sino puedo cambiar el producto, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, una pregunta para que ustedes reflexionen. Si yo quiero que sea el producto CB01 o, digamos, el producto L01, ¿qué tendría que modificarle acá a mi expresión? Esto es lo que nosotros deberíamos modificarle acá, la condición. Pero ya vamos a ir a eso, ¿sí? Por ahora, ¿qué les parece si para ir terminando, revisamos en nuestro motor DAX cómo es que se está llegando a ese cálculo? ¿Listo? Entonces, miren lo que va a pasar. Vamos a analizar Colombia. Primero se define el contexto de filtro, ¿cierto? Y esto ocurre cuando se identifican los filtros, luego se aplican en el modelo y por último se va a ejecutar la expresión DAX. Miren, acá está el paso a paso. ¿Y cuál va a ser nuestra expresión DAX? Mírenlo. Count rows filter. Dijimos que va a operar de adentro hacia afuera. Entonces, filter va a trabajar en esta tablita que ya ha sido filtrada, pero previamente por el contexto de filtro, ¿sí? Entonces, ella viene, trabaja en esta subtablita que es más pequeña y va a empezar a iterar. Entonces, CB01 igual a CB01, verdadero. Colombia, L01, perdón, igual a CB01, falso. La misma historia con la tercera fila y eso nos va a dejar una tablita más chiquita, pero recuerden que esta de filter no está materializada en ningún momento en el modelo. Entonces, a esta mini tablita que ha quedado después de todos esos filtros, count rows sí va a venir y se va a ejecutar con ella. Y ese es el número de filas que me va a devolver allá en nuestra matriz, ¿sí? Mírenlo acá, Colombia 2. Bueno, ponemos ese valor chiquito para no confundirnos. Eso es lo mismo que está ocurriendo acá, ¿listo? Entonces recuerden, primero, identifica los filtros, ya se sabe que es pedidos país igual a Colombia, entonces viene, lo aplica acá, ¿cierto? Y la tabla quedaría restringida. Imaginemos, ¿cierto? Que el filtro acá ya quedó, ¿cierto? Con Colombia. Luego viene filter y va a añadir uno nuevo, que es el de CB01, ¿sí? Pero ojo, esto es para ilustrarlo. No indica que esa misma tablita se va a reducir, porque ya me está materializando otra. A esto que nos ha quedado, sí nos va a contar el número de filas. Miren que dice 545. Y eso es lo que me está retornando para Colombia. ¿Sí ven todo lo que ocurre allí detrás con el motor DAX? Entonces, bien, ahora sí, por favor, ustedes me van a contar qué tal van hasta ahora y si sí están entendiendo la esencia de nuestro motor DAX. Los molestamos mucho con esos pasos y que creen ese esquema mental porque no lo van a encontrar. Esta explicación ustedes es muy difícil que la encuentren en otros lugares, ¿sí? Allí simplemente les van a decir, por ejemplo, filter hace X cosa, pero no van a tener en cuenta el motor DAX, que es lo que ocurre. Vamos, para ir finalizando, vean esta preguntita que tenemos acá. ¿Qué sucede si en una medida indicamos una función de tabla, directamente esta de filter? ¿Eso funciona o no funciona? Por favor, vamos a utilizar la regla clásica, 1 si creen que funciona y 0 si creen que no funciona.
Uno, si creen que funciona. Bien, las opiniones están divididas, entonces mejor definamos eso que ocurre. Miren lo que yo voy a hacer acá a continuación en mi motor DAX, en mi Power BI, perdón. Voy a crear esa nueva medida, entonces nueva medida, le vamos a poner prueba. ¿Y esto a qué va a ser igual? Filter, pedidos, punto y coma, pedidos, SKU igual a CB01. Ah, ya tengo, entonces pongámosle prueba 2. Miren que al darle Enter ya nos está diciendo que no se puede. La expresión hace referencia a varias columnas y esto no se puede convertir y no se pueden convertir varias columnas a un valor escalar. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo convertir una tabla grandota en un único valor así mágicamente, ¿cierto? Porque miren que al arrastrarlo acá, si yo pudiera, ¿cómo me va a mostrar en una celdita una tabla gigante? Miren que eso tiene varias columnas. Es incongruente ese detalle, ¿listo? Veámoslo más claro acá en nuestras diapositivas para ir finalizando nuestra clase del día de hoy. Entonces, si esa medida se pudiera crear, ¿qué es lo que intentaría hacer? Primero, define el contexto de filtro, luego viene y se aplica, ¿cierto? Restringiéndonos nuestro modelo y luego se ejecutaría la expresión DAX. Miren que es filter pedidos, pedidos SKU igual a CB01. Quiere decir que esta tablita que ya viene restringida por el contexto de filtro y sus filtros, se va a reducir aún más por el CB01. Entonces miren que crea un contexto de fila programable, ¿sí? Y empieza a iterar para revisar esa condición. Con lo cual va a quedar una tabla aún más pequeña, cumpliendo las dos condiciones, Colombia y CB01. Pero ojo, vean el detalle, ¿cómo voy a meter toda esa tablita en una celda? No se va a poder. Entonces, siempre debemos condensar esas funciones tabulares en una escalar, que ese fue el caso que vimos con count rows. ¿Listo? Miren cómo lo arreglo acá. Count rows. Y vamos a cerrar acá nuestros paréntesis. Y obvio, ya nos va a funcionar esta segunda medida. Entonces, en este momento, sí, por favor, déjenos sus comentarios, ¿listo? Vamos a Sí. procurar leer lo que ustedes nos quieran añadir. ¿Qué tal les ha parecido esta segunda sesión? Y si les quedó claro lo que hemos visto. Sí, Fabián, Señor. ¿qué te parece si hacemos el experimento Sí, de que vamos a escoger aleatoriamente, lo que les digo va a ser dale. una prueba porque pues no sabemos cómo se va a comportar el Zoom, ni tampoco cómo se van a comportar nuestras máquinas, pero levanten la mano y vamos a escoger aleatoriamente dos o tres personitos para que nos planteen sus preguntas, por favor. Entonces, les damos 3 segunditos. Sé que muchos van a levantar la mano, lo que les digo ya es un tema netamente aleatorio. Entonces, vamos con Jorman Nieto. Jorman, ya tienes acceso, solo es que habilites a tu micrófono y bueno, nos comentes tu inquietud. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jorman? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Esperando que ustedes también se encuentren muy bien y agradecido por todo esto este conocimiento que nos están compartiendo. Vale, gracias, con todo el gusto. Todavía me queda una duda así como que en el aire por entender es la diferencia entre las medidas y las métricas de conteos. Y sí entendí de repente que es aplicar un filtro interno, pero quisiera como que me pudieran ayudar de esclarecer bien las diferencias entre las medidas y las métricas de conteo.
Jorma, Fabián. mira que ahí el detalle, todos son medidas, ¿sí? Sino que a este último conjunto de indicadores que tú vas a crear con esta combinación de count rows más filter, es las que llamamos métricas de conteo, porque mira que te va a poder, que te permite contar de acuerdo con una condición, ¿listo? Pero todo en esencia son medidas. Ok, o sea, métrica de conteo es específicamente las que utilizamos con las fórmulas de contar. Exactamente. Exacto. Ya, Esa es ya, ok. esa es la clasificación que nosotros le damos a este tipo de receta, ¿listo? Ok, ok, perfecto, ya me quedó claro. Muchas Vale, gracias. Jorman. Y antes de que te Dale, vayas de uno dale. a 10, ¿cómo te fue el día de hoy? Donde 10 es súper bien, uno no entendí nada. No, pues con esta última explicación 10. Ya. Excelente, vale. Bueno, muchas gracias, Jorman, para darle oportunidad a otras personas. Gracias. Gracias a usted, hasta luego. Gracias. Vale, no olvides deshabilitar tu micrófono. Por acá tenemos a Héctor Isaac Vergel. Ahí te estamos dando acceso al audio para que por favor habilites tu micrófono y bueno, nos comentes tu inquietud. Buenas noches. Buenas Placer noches. saludarlo. Muchas gracias por esta capacitación. Es increíble. No, muchas gracias a Gracias, ustedes por Héctor. acompañarnos. Fabián, quería hacerte una pregunta. Tú estás trabajando y estás colocando, digamos, en el pedido SKU un solo código. Yo necesitaría, ejemplo, trabajando una tabla, pero quiero colocarle varios códigos al mismo tiempo. Bueno, Ok. en ese caso, Fabián, permíteme, yo los dejo ahí al borde de la silla. Acompáñenos mañana que yo les doy todo ese detalle. Sí, Mañana vamos a sí. ver todo ese detalle, si son varias restricciones, si es con un I, si es con un no, si es una lista de 100, bueno, ¿cómo lo hago más fácil? ¿Listo, Héctor? Entonces mañana Perfecto. tocamos eso, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Vale, y antes de que te Dale, vayas dale. rápidamente de 1 a 10, ¿cómo te fue el día de hoy? 11. Excelente. Bueno, muchas gracias. No olvides deshabilitar tu micrófono. Por acá tenemos a Roxana, Fabián. Ya te dimos acceso para que por favor habilites tu micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola Roxana, buenas Hola, noches. Roxana. Hola, bueno, primero pues gracias, la verdad sí me ha servido mucho pues, o sea, toda esta capacitación. Bueno, mi pregunta básicamente es relacionada, ¿ese Count Roads está contando ya todos los diferentes o a nivel de uno por uno? Recuerda, Roxana, lo de los 3 pasitos. Entonces, mira que él, dependiendo del contexto que tenga, ¿cierto? Él te va a contar es las filas restantes que vas a tener en la tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, filtra lo de Colombia, eso va a dejar la tablita reducida y ahí sí te cuenta todas. Pero si, por ejemplo, mira este caso en particular que yo ahora le voy a quitar el país, ¿sí? Okay. Mira que yo le quito país, ahí él ya me va a contar todas las filas porque está cambiando el filtro y los 3 pasitos que les mencioné bastante. Sí, y para complementar, y según te entiendo, Roxana, también pregunta si es que cuenta las filas únicas, ¿no? Y no, ahí Ajá. cuenta, digamos, está exactamente la misma fila 2 veces, la cuenta 2 veces. Ahí ya tenemos que entrar a manejar, pues, con otras funcioncitas diferentes. Ok. Gracias. Ujú. Vale, con todo el gusto. ¿Y cómo te fue a ti de 1 a 10 el día de hoy? 10, 10, 10, 10. Sigan así. Vale. Bueno, muchas gracias. No olvides deshabilitar tu micrófono para... Listo, vamos a darle acá la oportunidad a Beatriz. Yo estoy tomando acá nota para mañana no repetir. Entonces, Beatriz, solamente es que habilites tu micrófono y nada, nos comentes tu inquietud. Buenas noches. Primero, gracias por esta oportunidad que nos están dando a cada uno. Y básicamente mi pregunta era relacionada a la que ya se hizo un momento. ¿Cómo puedo filtrar más de un SKU si era con OR o IF? Ello Listo. básicamente. Bien, Dale. todo me quedó muy claro. Muchas gracias. Dale, vale, gracias. No, eso lo vemos mañana, ¿no? Sí, de todas Listo. maneras. Vale, muchas gracias. Bueno, sigamos acá aprovechando. Por acá tenemos también a Eduardo Rodríguez para que por favor habilites tu micrófono y nos plantees tu inquietud. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Buenas hola. noches.
Muy bien, desde República Dominicana. Viva Colombia, me encanta su país. Muchas Muchas gracias. gracias. Nada, yo solamente, mi intervención es para agradecerte, agradecerle a los dos este aporte que están haciendo, vamos a decirle a la humanidad, porque es increíble lo que ustedes están aportando y personalmente lo que me están aportando a mi capacitación. Yo tengo ya varios libros, los 2 libros de ustedes, el ADN de Power Pivot, tengo también el ADN del Power Query y me han servido bastante. O sea, yo les recomiendo a todos los que están en el chat, los que están conectados, que no tiene desperdicio la capacitación de Excel Free Blog. Ha sido un paso gigantesco en mi carrera y se lo recomiendo 100%. Por otra parte, Miguel, yo te había enviado un correíto con que quizá podamos ver mañana. Yo tengo un tema con el asunto del I y el OR, pero como tú dices que lo vas a ver mañana, es posible que tú toquemos este tema. Ya me esperaré a mañana y ver cómo qué sucede con la inquietud y el problema que tengo con un desarrollo que tengo, pero no me está saliendo con un asunto. Pero mañana lo podemos ver si quiere, en la capacitación de mañana. Dale, perfecto. Sí, como encaja con el tema de mañana, creo que quedaría mejor allí. Yo les voy a hablar de varias cositas, les voy a dar algunos tips, algunos truquitos importantes cuando son pues bastantes listas y bueno, esperamos que mañana, si no, pues en todo caso, allí retomamos la pregunta. Excelente, muchas gracias. Vale, Eduardo, muchísimas gracias. Okay. Gracias a ti, Eduardo. Vale, perfecto. No olvides deshabilitar tu micrófono. Bueno, y démosle la oportunidad a 2 personitas más. ¿Qué te parece, Fabián, antes de cerrar Dale, el día de hoy? Miguel. Por acá tenemos, vamos a ver, vamos a escoger acá aleatoriamente. A ver, por acá tenemos es que aparecen muchos Carlos, entonces después digo Carlos y no saben cuál es, entonces vamos a coger por acá a Milan. Bueno, ahí de pronto tú me identificas, ahí ya te dimos acceso, solamente es que habilites tu micrófono y nada, nos comentes. Hola, Milan. Milan o Vidic. Sí, bueno, si no pasamos a otra persona. Vamos a darles entonces acá la oportunidad a Nelson Andrés Hernández Niño. Ahí ya te di acceso, solamente es que habilites tu micrófono y bueno, nos comentas tu inquietud. Buenas noches. No, primero que todo, agradecerles por compartir este conocimiento. Y de pronto mi consulta es de un temita del día de ayer. No sé si de pronto podrían abrir el espacio para preguntas de pronto más puntuales que de pronto también van a aplicar a muchos de nuestros compañeros participantes. En Claro, cuanto... cuéntanos a ver si te podemos orientar un poquito. Claro, si sabemos la respuesta. Bueno, sí, rápidamente tengo 3 tablas. Tengo una tabla de ventas, tengo una tabla de líneas y aplicaciones y tengo una tabla, digamos, usted por ejemplo en una empresa sacan unos nuevos desarrollos, nuevos productos y queremos saber cuáles se han vendido, cuáles no. Pero esos de nuevos desarrollos son únicos, es una tabla única, junto con la de líneas y aplicaciones. Entonces, pues en la de nuevos desarrollos yo quiero alimentarla, traer la información, por ejemplo, de a qué línea pertenece, qué subcategoría, qué nombre. Solo tengo el código y cuándo fue la fecha de lanzamiento. Entonces, cuando voy a relacionarla con las líneas y aplicaciones, no me deja relacionarla. Entonces, de pronto la duda, no sé si de pronto en algún momento podemos abrir el espacio y compartir la información y ver de pronto, no sé si de pronto a muchos les pueda pasar eso. Ese es mi aporte. Y no, muchas gracias y de pronto, como vi en el chat, si de pronto tienen esos libros digitales, si se pueden comprar digitalmente. Gracias. Sí, y antes de que te vayas, pues para ver si entendimos bien la pregunta, pues básicamente no los puedes relacionar porque no son únicas en las 2 tablas. ¿O por qué es el tema específicamente que no puedes relacionar las 2 tablas? Pues para entender bien un poco tu inquietud. Porque la de nuevos desarrollos es una tabla única, ¿sí? Valores únicos. Valores únicos, perfecto. Sí, y la de líneas de aplicaciones también son valores únicos. Entonces yo traigo, no me deja traer. Lo que hice, esa tabla de nuevos desarrollos
yo la separé, hice una tabla nueva con la función alt y por referencia. Sí. Qué extraño, porque según te entiendo, si son valores únicos, al lado y lado debería ser un tipo de relación unos a unos y debería dejar. 1 a 1, sí. La, Pero la- la cuando, otra, la otra pregunta sería, ¿por qué igual pues no creas una única tablita en Power Query con las dos? De tal manera que utilizas las opciones de combinar, no sé si conoces un poquito del tema, y pues dejas una única sí, tabla con... estoy por combinar y es donde está presentando en la falla. Entonces, no sé si de pronto en algún momento podemos ver o de pronto es algo que esté obviando algo y no. Sí, es Nelson, que... el viernes vamos a hablar de relaciones. De pronto, después de ver ese tema, te puede dar unas ideas y si no, miramos cómo te podemos ayudar. ¿Listo? Sí, eso, Porque veo... muchas gracias, les quedo agradecido. Sí, Vale, sí, Eduardo, se pudiera sí. mirar ese caso. Vale, perfecto. Sí, muchas gracias porque veo que es un tema pues más puntual de algo que te está pasando a ti y bueno, tocaría entrar directamente a mirar lo que es tu archivo. Bueno, y démosle lugar a la última persona para ya cerrar el día de hoy. Lo que les comento, yo estoy tomando nota y para así darle oportunidad a nuevas personas el día de mañana. Para las personas que están en YouTube, les cuento que todo esto de la participación está ocurriendo en el Zoom, ¿listo? Para que de pronto si tienen allí como la inquietud. Y vamos a darle la oportunidad a Marcia Cuevas. Bueno, Marcia, ya te hemos habilitado. Solamente es que habilites tu micrófono si nos comentes tu inquietud. Bueno, creo que se fue, no quiso. Bueno, entonces probemos con otra persona. Vamos a poner acá a Orlando Gatica. Listo, Orlando. Solamente es que habilites tu micrófono y nada, nos cuentas. Ahí sí, ¿me escucha? Sí, Hola, señora. Hola, Orlando. ¿cómo Buenas están? noches. Muchas gracias nuevamente. Oye, mira, consulta breve, más de forma, ¿existe alguna posibilidad? A ver, resumen, lo que pasa es que me incomoda un poquito el meter todas las medidas que aparecen a mano derecha dentro de la tabla de calendario, ¿cierto? ¿Existe alguna forma Sí. de ordenar todas esas tablas, esas medidas en una sola tabla para hacer, solamente por efectos de orden, saber, oye, aquí están todas mis medidas y saber utilizarlas, dónde están? ¿Existe eso? Sí, señor. Podemos crear una categoría especial donde alojamos las medidas. De hecho, podemos crear varias, crear carpeticas y distintas cosas. Si quieres adelantarte rápido en nuestro canal de YouTube, pues no sé si de pronto Fabián que tiene allí pantalla, te buscas un videito que se llama Tabla especializada para alojar medidas. De hecho, a todos se los recomiendo. Y allí vas a encontrar los 3 sencillos pasos para hacer eso. Ah, ya, perfecto. Por Ya Fabián te muestra cuál acá es el está. video. Pon ahí, Fabián, en el buscador tabla para alojar medidas. En el buscador normal de Power BI Mira, por de YouTube, acá. perdón. Y ahí ya te ves ese videito y bueno, ahí te informas de cómo son los pasos. Ya. Ah, pero existe Mira, entonces. es el número 35 de esa lista de reproducción. ¿Listo? Mira, cómo crear tablas especializadas en medidas en Power BI. Ya. Sí, es ¿Sí? ¿Listo? interesante saber eso. Listo, ahí, bueno, Ya. ahí te queda Ya. de tareita que te das el video. Súper, muchas gracias. Hasta ahora. Listo, Orlando, muchas gracias. Y bueno, creo que por hoy eso fue todo, ¿cierto, Fabián? No sé si de pronto tenías algo más en mente por allí. No, Miguel, estamos de acuerdo. Solo agradecerles por la paciencia y por acompañarnos el día de hoy. Sí, sí, todos muchas gracias, ya los dejamos descansar. El día de mañana ya vamos a ver, vamos a seguir trabajando con medidas, pero ya vamos a entender bien funciones como SunX, AverageX, cómo aplicar esas restricciones tipo OR, tipo AND. Vamos a ver un poco la función all para pues, crear la participación directamente con medidas y bueno, nos espera buena temática. No se preocupen si tienen inquietudes, no tuvieron la oportunidad. Tenemos estos 3 días restantes en el cual pues les vamos a estar dando el espacio
bueno, el número máximo de personas que podamos. Y eso es. Eso sí, eso lo hacemos acá es mediante Zoom, entonces, nada, para que estén atentos. Entonces, sí, voy por acá. Ah, bueno, ahí el chat estaba habilitado. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Recuerden que ahí en el GitHub tienen todo, todo el material. Bueno, muchas gracias a Hasta todos. luego. Chao, chao.